Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Giovanni Garcés, yo soy urgentólogo, soy egresado de la Universidad CES y estoy trabajando con la universidad desde hace un año. Como les decía ahorita Ana, uno de los requisitos que solicita la 2003 es tener una capacitación sobre terapia transfusional, y específicamente en lo que habla la ley no es en terapia transfusional en cuanto decir transfundir o no transfundir un paciente, activar un protocolo de transfusión masiva o no, porque eso es muy pertinente para cada una de las disciplinas o especialidades que nosotros podamos ejercer, sino que es específicamente las reacciones adversas transfusionales, que es lo que se hace con hemovigilancia, ¿cierto? Este es un tema que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, específicamente en el CES, en el Hospital San Vicente de Paúl, montamos todo lo que es el equipo de transfusión masiva y de la mano íbamos con esta parte de terapia transfusional. Entonces van a ver que hay varias bibliografía, pero nos vamos a basar sobre todo en esto. Esta es la guía completa de la terapia transfusional del Ministerio de Salud. Se la recomiendo mucho porque de verdad hace mucho no veía unas guías tan completas como cuando sacaron las guías de falla cardíaca. Están disponibles en internet, también se las puedo mandar con Ana, y está tanto las dos partes, como los indicativos para hacer terapia transfusional, reacciones adversas transfusionales y lo que nosotros debemos de vigilar, y específicamente qué es lo que debemos de cumplir como médicos. El espectro de elegir un hemocomponente va desde una terapia profiláctica hasta realizar un tratamiento específico, pero sí son muy claras toda la literatura mundial, y es: nosotros debemos de realizar una transfusión cuando está totalmente indicada y el beneficio supera al riesgo, incluyendo todas las reacciones adversas que se pueden presentar, y que fuera de eso nos dicen, usted ya haya descartado todas las otras maniobras o procedimientos que puedan hacer que el paciente tenga un control del sangrado o no requiera la transfusión, porque debemos de ser muy claros. Recuerde que una transfusión es casi un trasplante, o sea, estamos colocando células vivas de otro ser humano en un ser humano, y eso tiene sus complicaciones que vamos a ver. Datos locales aportados por el Instituto Nacional de Salud revelan que para el año 2015 hubo un estimado de ¿cuánto? Por lo menos 1.200.000 unidades de hemocomponentes transfundidos. A pesar de que estamos muy por debajo de otros países, es una cantidad importante, por lo menos para Latinoamérica, ¿cierto? Entonces ellos sí son muy claros en eso, lo que les digo, de verdad que sea mayor el beneficio que el riesgo. Esta es la base de datos, no se ve, pero es la base de datos más importante que ustedes pueden encontrar con respecto a reacciones adversas transfusionales. La pueden buscar y es gratis, se llama SHOT. El SHOT nos dice más o menos cómo se maneja a nivel mundial las reacciones adversas transfusionales, en el sentido de por qué y de qué dependen y se están presentando. Se vieron más o menos para el año 2014 21 muertes relacionadas a las transfusiones. Estamos hablando de muertes directamente comprobadas, no con otros factores como sepsis, choque hemorrágico, choque cardiogénico, sino específicamente muertes relacionadas con la transfusión. Y el grupo de mayor morbilidad, quiero que miren esto. El azulito son los posiblemente prevenibles, los verdes son los no prevenibles, y los errores en el 85.5%. Y esto es supremamente grave, porque es que los errores pueden ir por algo tan sencillo como no calenté suficientemente la sangre, le puse a una velocidad de infusión diferente, hasta errores en los sellos, en la marcación o en la clasificación. Y estamos hablando que son errores graves porque eso me puede reaccionar y me puede producir una hemólisis intravascular diseminada, una coagulación intravascular diseminada o una reacción hemolítica inmune o autoinmune, ¿cierto? ¿Qué pasa? De los eventos que realmente pueden ser potencialmente prevenibles y no prevenibles, ¿cuáles son los más frecuentes? Ustedes van a ver que los más frecuentes que vamos a encontrar es el famoso TACO. Estamos hablando del 53.7%, que es la sobrecarga pulmonar asociada a la transfusión. Recordemos que realmente el TRALI tiene una incidencia muy baja, como lo vamos a ver ahora. Entonces, la gran mayoría de reacciones transfusionales son no hemolíticas, y eso, el más importante, es el TACO. Ya tenemos otras muy pequeñas, como decíamos que era el TRALI. También tenemos reacciones alérgicas y reacciones febriles inmunes y no inmunes. Esta es una comparación, bienvenido. Esta es una comparación que se hace para el año 2016 del Instituto Nacional de Salud con respecto a las unidades transfundidas en Colombia y el resto de bases de datos importantes. El punto de comparación para nosotros en este momento sigue siendo el SHOT, porque es la más importante, y es el número de reacciones adversas transfusionales por cada 10.000 hemocomponentes transfundidos. A pesar de que nosotros transfundimos menos, supuestamente tenemos menos reacciones adversas transfusionales, pero es una cosa directamente proporcional, ¿cierto? Transfundimos menos, tenemos menos probabilidad. No quiere decir que nosotros estemos exentos de esas reacciones adversas, también estamos ahí, por eso se presentan casos, pero sí es mucho menor el volumen que tenemos, pero también es por la cantidad de unidades transfundidas.
Esta es una tabla donde les muestran por lo menos la incidencia de las reacciones adversas transfusionales que podemos encontrar, no como son clasificadas desde el punto de vista fisiopatológico, sino desde el punto de vista clínico. ¿Qué es lo más frecuente? Que ustedes pueden encontrar una reacción febril. La reacción febril se describe hasta de 1 por cada 60 unidades transfundidas. Recordemos que esta reacción febril estamos hablando de reacciones inmunológicas y no inmunológicas, pero la gran mayoría son leves y son de las pocas donde uno todavía puede continuar la transfusión en ese paciente. De ahí le sigue la sobrecarga asociada a la transfusión, que es el TACO, que es más o menos 1 por cada 100, luego las reacciones alérgicas de 1 en 250. Y esas reacciones alérgicas pueden ir desde un rash cutáneo, ¿cierto?, que puede ser localizado donde el paciente está canalizado, una urticaria, un angioedema o hasta un choque anafiláctico, ¿cierto? Entonces está todo contenido en lo que son reacciones alérgicas. El TRALI es de 1 en 12.000 y ya cuando estamos hablando de complicaciones infecciosas tenemos que para hepatitis C es de 1 en 1.149.000, hepatitis B 1 en 1.208.000 hasta 1.800.000 y el virus de inmunodeficiencia humana de 1 en 1.467.000. ¿Eso porque es importante? Recuerden que para el año pasado tuvimos 3 casos comprobados de hepatitis C relacionado con la transfusión en unidades que supuestamente habían sido clasificadas y bien seleccionadas. O sea, ese no fue un error, sino que fue un error pero del laboratorio, pero no fue error humano en clasificación ni en sello, sino que no se logró detectar y se documentaron 3 casos relacionados. Miren que a pesar de que es muy poco, eso es supremamente grave y si estamos hablando para un país como Colombia y para la cantidad de hemoderivados que se transfunden es un número bastante alto. O sea, es de los errores que de verdad no pueden ocurrir. ¿Eso qué hizo? Que el Instituto Nacional de Salud nos jalara las orejas con respecto a eso y por eso están supremamente insistentes en estos cursos de terapia transfusional y cogieron a todos los laboratorios con las pruebas de detección. Ojo, ¿qué está pasando con las pruebas de detección con estos pacientes? ¿Por qué nos piden este curso? Hay una definición, aparte de que la 2003 nos dice que debemos de tener una capacitación sobre terapia transfusional. Les leo textual y por eso los pongo ahí. Persiguiendo el principio de evitar las reacciones adversas transfusionales, los procesos de normatividad requeridos para la habilitación de instituciones prestadoras de servicios IPS, donde ustedes se van a desempeñar de mediana y alta complejidad, cuentan con el establecimiento de un servicio transfusional y comités internos de hemovigilancia. Recuerden que el servicio transfusional no es igual a banco de sangre. Los requerimientos para un hospital con banco de sangre, como el Hospital General, el Hospital San Vicente de Paúl, es muy diferente a cuando yo tengo un servicio de terapia transfusional, como lo puede tener, por ejemplo, el Hospital Manuel Uribe Ángel. Estas estrategias propone la generación de guías de formulación de hemocomponentes y protocolos de manejo que buscan su uso racionalizado de los mismos, así como la detección, estudio y seguimiento de las reacciones adversas transfusionales. O sea, tras de que tenemos que hacer el curso, hay que reportar y hay que hacer los estudios. ¿Cuál es la misión de nosotros? Identificar la reacción adversa transfusional y llenar el formato. Recuerden que está dentro de todas las fichas que se reportan, igual que para rabia, para muerte perinatal, todo lo que puede pasar. Se proponen 3 pilares importantes de manejo. El primero es optimización de la masa eritrocitaria. ¿Cómo lo hacemos? Con los hemoderivados que nosotros estamos transfundiendo. Y recordemos que esta definición queda un poco corta porque no solamente utilizamos glóbulos rojos, sino que podemos utilizar crioprecipitado, plaquetas, plasma fresco congelado, esos también tienen reacciones adversas transfusionales, unas más que otras, como lo vamos a ver. El segundo es la reducción de las pérdidas sanguíneas, o sea, tratar de que la pérdida sanguínea del paciente no solamente se controle porque yo le estoy haciendo hemoderivados, sino que si necesita un control mecánico o quirúrgico del sangrado, se pueda realizar, ¿cierto? Y por último, el manejo posterior de la anemia. Entonces yo lo que trato es de controlar el sangrado del paciente, transfundirlo hasta un nivel de hemoglobina que sea suficiente para mantener sus funciones de acuerdo a cada una de las disciplinas que ustedes se desempeñen. Sabemos que hay patologías que ya están totalmente definidas, otras no, y posterior a eso hacer un manejo de la anemia para no utilizar hemoderivados cuando no esté indicado. Entonces, con respecto al tema en sí, que es lo que más nos llama la atención, cómo se clasifican las reacciones adversas transfusionales. Tenemos lo siguiente, tenemos reacciones inmunes y reacciones no inmunes. Dentro de las reacciones no inmunes tenemos la más frecuente, que es el TACO. Vamos a encontrar también la hemólisis no inmune. Esa hemólisis no inmune puede ser por temperatura, puede ser por daño mecánico o puede ser por daño osmótico. Tenemos que también se pueden presentar otras complicaciones como la hipotermia y la embolia. Cuando estamos hablando específicamente de reacciones inmunes, la primera son las reacciones hemolíticas, y en las reacciones hemolíticas encontramos lo que siempre nos han vendido, la idea de la incompatibilidad de grupo AB o de RH. Sin embargo, mire todo lo que podemos encontrar.
También están acá las reacciones febriles. Las reacciones febriles pueden ser inmunes o no inmunes. Las reacciones alérgicas, específicamente cuando estamos hablando de inmunoglobulina E. Y por último, el TRALI, que es la injuria pulmonar asociada a la transfusión, que sí definitivamente tiene un factor inmune, como lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar por las más frecuentes, las reacciones alérgicas, como les decía, que tienen un rango bastante amplio de variación. Usted puede encontrar algo leve hasta algo severo como una anafilaxia. Cuando estamos hablando de las reacciones alérgicas, entonces son los eventos más comunes. Afortunadamente, la gran mayoría son leves y, como les decía, son de las pocas indicaciones donde uno todavía podría continuar la transfusión de acuerdo a la estabilidad o cómo el paciente evolucione, ¿cierto? Cuando se presentan, la gran mayoría, casi el 90% de este tipo de reacciones se presentan durante la transfusión o 4 horas después de que se realiza la transfusión. De esto, cualquier hemocomponente. Y una vez, por si de pronto no lo sabían, recuerden que el hemocomponente que más reacciones adversas transfusionales produce son las plaquetas. No son ni los glóbulos rojos, no son el plasma fresco congelado, sino las plaquetas. Entonces, donde más cuidadosos tenemos que ser. ¿Cuál es la incidencia de esas reacciones alérgicas? De 302 por cada 100.000 unidades transfundidas. ¿Cuál es la fisiopatología de estas reacciones alérgicas? Es algo muy parecido como las reacciones alérgicas tipo 1 cuando estamos hablando de inmunología. Hay una sustancia soluble en el plasma del hemocomponente que estoy donando al paciente y lo que hace es interactuar con unos factores preexistentes, específicamente los anticuerpos de inmunoglobulina E, que llevan liberación de histamina, mastocitos y basófilos, y lo que producen es simplemente una reacción alérgica como tradicionalmente la hemos conocido. ¿Qué pasa? Que esa liberación de histamina, mastocitos y basófilos puede ser localizada o puede ser generalizada, y de acuerdo a eso va la severidad. Entonces podemos encontrar simplemente una erupción cutánea. Esa erupción cutánea puede ser desde el sitio donde está canalizado el paciente hasta localizado. Recordemos que cuando vamos a hablar de anafilaxia tenemos unos criterios muy importantes. Entonces, cuando se empieza a transfundir un paciente y la enfermera ve esto, una reacción de urticaria localizada, cutánea, inmediatamente nos llama y nos dice: venga doctor, ese paciente es alérgico a la sangre, hay que suspender la transfusión. Sí, hay que suspender la transfusión, hay que observarlo, pero no hay que quitarle ni hay que ponerle el rótulo ya de que esa paciente es alérgica. Vamos a reportar la reacción, porque es una reacción adversa transfusional, pero es una reacción adversa leve. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Mirar que mi paciente no cumpla con los criterios de anafilaxia, cómo está evolucionando y disminuir el volumen de infusión. Es de las primeras cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo disminuimos ese volumen de infusión? Para que sea seguro, más o menos 1 centímetro por kilo. ¿Listo? 1 centímetro por kilo debería ser lo que yo le paso máximo en una hora a ese paciente. O sea, que si el paciente me presenta una reacción y pesa 70 kilos, yo debería de bajar el volumen de infusión más o menos a 70 cc por hora. O sea que estamos hablando de una bolsa de glóbulos rojos que tiene entre 350 a 400 mililitros. Estaríamos hablando que le podría pasar entre hora y media, 2 horas cuando presente un tipo de reacción como esta. ¿Qué hacemos? Suspender la transfusión, aplicamos antihistamínicos anti-H2. Recuerden que los anti-H1 no tienen ninguna utilidad, o sea, la ranitidina no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Tenemos como opciones Noposeltavegil, opciones Pola difenidramina, baratica, fácil de conseguir en todas partes, y si no, definitivamente, si no hay ninguno de los dos anteriores, podemos utilizar hidroxicina. Problemas con la hidroxicina, que recuerden que muscular, y lo otro es que pues produce una sedación y un sueño importante. Entonces, digamos que a la mano tenemos la difenidramina, ¿ok? No hay estudios de superioridad el uno sobre el otro, o sea, no recomiendan ninguno específico. Digamos que el como más recomendado por asequibilidad es la difenidramina. Reiniciar la transfusión a menor velocidad si los síntomas ceden. ¿Por qué? Porque yo les digo, bueno, es una reacción leve, ¿cierto? Pero ¿cómo siguió el paciente? El paciente de una urticaria localizada hizo una urticaria generalizada. Eso ya es diferente, o empezó a hacer algo de edema de los labios o algo de edema de la lengua. Eso ya sí estamos hablando de otro nivel. Entonces ahí sí deberíamos parar y esperar y iniciar los estudios. Si el paciente le reaparecen los síntomas o empeora los síntomas, ¿qué deberíamos de hacer? Suspender la transfusión, reportarla e iniciar el estudio. Las reacciones anafilácticas, entonces no urticarifoides, sino anafilácticas como tal, son raras. Tienen una incidencia de 1 en 20.000 hasta 1 en 50.000. Recordemos que cuando estamos hablando de anafilaxia, el paciente tiene que cumplir los criterios, y los criterios son muy claros. Las guías dicen, usted tiene que tener 2 de los siguientes. Primero, compromiso cutáneo o compromiso gastrointestinal
o compromiso hemodinámico, ¿cierto? Y el paciente tiene que tener o signos de hipoperfusión o choque asociado. Entonces, ese es el típico paciente que de pronto no está brotado, pero lo estamos transfundiendo, empieza con caídas de la presión arterial, empieza a referir dolor abdominal persistente, vómito y diarrea. ¿Qué le pasó? Eso es un choque anafiláctico, ¿cierto? Porque no se han entrenado mucho para identificar los déficits de piel, pero no para identificar los otros síntomas. El paciente está con un edema de lengua, ¿cierto? Y el edema tiene una obstrucción de la vía aérea más del 70%, eso es un choque anafiláctico, ¿cierto? Es una afilaxia con un angioedema severo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una reacción antígeno-anticuerpo con activación nuevamente de mastocitos y basófilos y hay una liberación súbita y masiva de mediadores como es la histamina, los basófilos, pero aquí tenemos un componente muy importante que es este, que es la triptasa, y lo que hace es una reacción inmune mediada por inmunoglobulina E. ¿Qué es la diferencia con la otra? La severidad de la lesión, o sea, la severidad de lo que está ocurriendo con este paciente. Por lo general es de instauración rápida, ¿cierto? Usted empieza la transfusión y los síntomas del paciente empiezan rápidamente, no es larvado como otro tipo de complicaciones. En general es mediada por inmunoglobulina A y triptasa a largo plazo, por eso es que cuando le hacen los estudios al paciente, porque estamos hablando de una anafilaxia y sí nos toca guardar la unidad, reportarla y mandar al laboratorio para hacer los estudios con el suero del paciente y el suero de la unidad para mirar si tiene elevados los niveles de triptasa o no, pero el diagnóstico de esto sigue siendo clínico, ¿cierto? Y este es el algoritmo de manejo donde nos dice, de acuerdo a la severidad, cuál es el medicamento que vamos a utilizar. De anafilaxia, totalmente comprobado que el tratamiento se llama adrenalina. Ahí no valen los esteroides, no vale ninguna otra cosa y no pierdan el tiempo con eso. Recuerden que los esteroides lo único que puede hacer es prevenir la lesión del segundo hit. O sea, yo hago un choque anafiláctico, me ponen adrenalina y salió. Y de pronto a las 8 o 12 horas vuelvo y hago otro pico a pesar de que ya no me están transfundiendo. Eso es para lo único que podría servir los esteroides y no han mostrado que tenga una real efectividad. Entonces, un paciente que tenga un compromiso cardiovascular o múltiples sistemas, por ejemplo, que esté con dificultad respiratoria, con diarrea, fuera de eso, hipotenso, taquicárdico, o que tenga solamente compromiso respiratorio porque el problema es que vamos a perder la vía aérea, ¿usted qué debería hacer? Tratar a ese paciente con adrenalina, ¿cierto? El antihistamínico simplemente es un coayudante para tratar de disminuir los síntomas. Y lo otro es que sí es importante cuando tenemos síntomas solamente de la piel o síntomas de la conducta, porque hay veces un síntoma de anafilaxia puede ser el paciente que está hipotenso o que tiene edema de la lengua y usted lo ve que está como agitado, como que no se halla, como que se mueve, ¿cierto? Esos síntomas también deben de sospechar una anafilaxia. Pero ¿qué es el efectivo? La adrenalina. ¿Cómo la vamos a utilizar? Vamos a utilizar dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por vía intramuscular. Y esa dosis no la tienen que diluir, o sea, la ampolla de 1 miligramo simplemente la destapan y le ponen al paciente 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular. ¿Qué pueden utilizar? Yo les recomiendo mucho el vasto externo, ¿cierto? Porque es un músculo grueso, porque hay veces, recuerden que igual la adrenalina puede producir necrosis, entonces la cadera puede tener complicaciones y es un sitio muy fácil de acceder, porque el problema es que cuando tenemos compromiso de la vía aérea, entonces se nos puede complicar el paciente. ¿Qué hago si el paciente persiste? Usted espera 5 minutos, si a los 5 minutos sigue, está con la difenidramina, si tiene que intervenir la vía aérea, interviene la vía aérea y le repite la dosis, o sea, le pone otros 0.3 a 0.5 miligramos de adrenalina. Con eso debe mejorar por lo menos los síntomas del angioedema. Si el paciente persiste con choque, entonces ahí sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Montar una infusión de adrenalina. Entonces ahí sí sería comentar al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Si mi disciplina es medicina interna, es anestesia, pues obviamente le pongo un goteo de adrenalina. Si estoy en otras cosas, por ejemplo, si soy otorrino, si soy derma, si soy radiólogo, que a veces les pasa mucho, entonces ¿qué hago? Pues ahí mismo llamo para que me ayude o el internista o el urgentólogo y le montamos el goteo y ahí tendríamos que hacer un goteo de adrenalina específicamente para ese paciente. Definir la disposición, o sea, si un paciente me presenta una reacción adversa de esta tan severa, mínimo debería haber una unidad de cuidados especiales y no todo compromiso de la vía aérea. Si tuvo compromiso de la vía aérea, debe ir a una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? El estudio de la reacción adversa transfusional, por lo que les decía, para mirar cómo están los niveles de triptasa, eso lo hace la bacterióloga, pero ¿cuál es la precaución que nos piden? No bote la bolsita de sangre, o sea, guárdela y repórtela, dice la enfermera, la jefe, para poder que lo estudien. ¿Por qué? Porque eso como médicos a ustedes les van a dar las recomendaciones para eventos posteriores. Porque les pongo un ejemplo. Usted tiene, ¿hay algún ginecólogo acá? Sí. Listo, usted tiene la materna y estuvo de malas y el código rojo, pan, ¿cierto? La operaron, la transfundieron, le fue bien, ¿cierto? Y digamos que es una reacción anafiláctica.
no una reacción urticariforme, sino anafiláctica. Pero digamos que la paciente salió con los 0.5 miligramos de adrenalina, estuvo en cuidados especiales, fue bien. Por algún motivo hizo un hematoma y tuvo un resangrado y otra vez hemoglobina para abajo. Y ustedes tienen que volver a transfundirla, ¿cierto? Lo mismo que le pasa, por ejemplo, al cirujano general. Entonces, para usted como ginecólogo es supremamente importante que le digan si esa paciente, si hizo una reacción anafiláctica a la sangre o no, porque eso te va a decir a vos, ¿la puedo transfundir sin problema? ¿La tengo que premedicar o la tengo que remitir para que la haga un hematólogo para poder desensibilizarla y poder transfundirla? O le pongo una unidad de glóbulos rojos, que eso sí lo tienen más disponible, que se llama leucorreducidas, ¿cierto? Lavados e irradiados. O sea, esos glóbulos rojos que tienen, no tienen nada de glóbulos blancos, que son los que producen este tipo de reacción. Entonces, para ustedes como especialistas sí es muy importante este tipo. Y para ustedes, porque la próxima vez que le consulte, luego le diga al paciente con un síndrome anémico de otra causa, usted lo va a transfundir y tiene que saber si fue una reacción anafiláctica o no relacionada con la transfusión. Vamos a pasar ahora a las reacciones hemolíticas. Estas son las más famosas, las que siempre nos van a explicar con respecto a la incompatibilidad de grupo y RH. Recordemos que la más importante realmente es la de grupo. Es una incompatibilidad inmunológica entre el receptor de la transfusión y los glóbulos rojos que yo voy a infundir. De estas reacciones hemolíticas usted puede encontrar inmunes, no inmunes como le decía ahora, u otros tipos de infección, otros tipos de reacción, perdón. Y entre eso nos meten las infecciones. Cuando estamos hablando específicamente de infecciones, estaríamos hablando en Colombia de VIH, hepatitis B, hepatitis C y Chagas. Recordemos que desde hace más o menos 20 años se está haciendo el antígeno para Chagas porque era una enfermedad, digamos que prevalente no en todo el país, pero sí en unas regiones específicas que producen lesiones muy importantes, sobre todo a nivel cardíaco, entonces por eso se está haciendo el antígeno. O anemia hemolítica congénita, pues que ya es una reacción directa del paciente con la transfusión, o anemia hemolítica inducida por medicamentos. Es el paciente que yo voy a infundir y está con algún medicamento especial, diferente, fuera de lo habitual, que puede causar hemólisis cuando yo le estoy transfundiendo o le estoy poniendo hemoderivados. Entonces empecemos con las inmunes. Tenemos las reacciones hemolíticas agudas. Esas hemolíticas agudas es cuando tenemos incompatibilidad y el paciente me hace síntomas durante la transfusión o en las primeras 6 horas. Cuando estamos hablando de reacciones hemolíticas retardadas, es el paciente que me hace síntomas durante la transfusión o hasta 24 horas después. Es muy difícil durante la transfusión para diferenciarla, la gran mayoría va a ser hemolítica aguda. Las hemolíticas retardadas casi siempre son las que van entre 6 a 24 horas después. Cuando hablamos de reacciones no inmunes, estas lesiones pueden ser térmicas, osmóticas o mecánicas. Y créanme que son cosas de las que de pronto uno a veces no piensa como médico y delega esta responsabilidad sobre enfermería. Y es bastante importante. ¿Por qué? Las lesiones térmicas se pueden presentar o por calor o por frío. Los glóbulos rojos específicamente ustedes saben que están refrigerados, pero tienen una temperatura que nunca debe ser bajo cero. El plasma fresco congelado está congelado, o sea, sí está bajo cero, pero para eso tiene un proceso de descongelamiento, lo mismo que el crioprecipitado. Cuando los glóbulos rojos exceden una temperatura bajo cero, ¿qué pasa? Se daña la membrana y se lisa muy fácil. Entonces, lo que pasa es principalmente que cuando yo lo transfundo, el paciente empieza a hacer hemólisis, pero porque la membrana del glóbulo rojo no es suficientemente fuerte para tener su vida media de esos 80 a 120 días que puede tener. Cuando estamos hablando de lesiones osmóticas es cuando los glóbulos rojos tienen contacto con soluciones hipotónicas, y por eso les digo que a veces lo delegamos a enfermería. ¿Qué son soluciones hipotónicas? Por ejemplo, una dextrosa. Entonces ahí es cuando uno está de pronto muy ocupado trabajando y le dice a la enfermera: doctor, es que solo tiene una venita, ¿le puedo poner la transfusión por donde está pasando la dextrosa? No. ¿Por qué? Por esto, porque es una lesión osmótica, se pueden dañar los glóbulos rojos. Lo otro es que hay medicamentos que son hipotónicos, que también pueden dañar los glóbulos rojos. El problema es que uno como médico, ¿cómo hace para saber, pues, por ejemplo, si el piptazo o una ampicilina sulbactam es hipotónica o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo preferible? Utilizar una vía venosa solo para los hemoderivados. ¿Qué pasa? Que hay veces en trauma, pacientes muy chocados que les puede pasar, ahí sí pues utilicen lo que tengan, ¿cierto? Porque pues eso es otra cosa, pero sí tengan cuidado con eso. La lesión mecánica es otra de las que parece muy ridícula, pero sí es importante. La lesión mecánica ocurre cuando el glóbulo rojo pasa por catéteres muy pequeños, y cuando estoy hablando de catéteres muy pequeños, estoy hablando de catéteres tipo 22-24.
Entonces cuando la enfermera dice, no, es que la abuelita de 80 años está muy difícil de canalizar, doctor, sí la estoy transfundiendo, pero no le está pasando rápido porque le puse un 22. Ojo, porque de pronto ese volumen que yo le estoy infundiendo no va a ser tan bueno, porque ese paciente lo que va a presentar es esto, un tipo de reacción no inmune, puede hacer hemólisis y esa hemólisis puede hacer que no suba lo que yo estaba esperando que subiera, a pesar de que el paciente no persista con un sangrado. Entonces lo ideal es que tengamos este tipo de transfusiones con unos catéteres más gruesos, o sea, por lo menos un catéter 18, ¿cierto? Si se puede, 18 si se puede, pero lo ideal sería 14 o 16. La hemólisis va en un rango muy amplio, ¿cierto? Puede ir desde una hemólisis leve, como puede pasar, por ejemplo, en los casos que les digo, de la que es la parte osmótica o térmica, donde no se daña el total de la unidad transfundida, pero puede ir hasta algo tan severo como una hemólisis intravascular instantánea masiva que lleva a una coagulación intravascular diseminada, choque e insuficiencia renal. O sea, son pacientes que presentan mortalidad muy alta dentro de las primeras 24 horas. La reacción, como les decía, cuando es tan severa, usted la va a ver inmediatamente. ¿Con qué piensa el paciente? Lo charro es que lo último que hacen es hipotensión. El paciente lo primero que les va a referir es dolor abdominal y después dolor en ambos flancos porque empieza a hacer sangrado hacia el retroperitoneo. Se dilata la cápsula del vaso, empieza a presentar dolor y después empieza con dolor en los flancos. Después de que aparece eso, náuseas, vómito, taquicardia e hipotensión arterial. Entonces, un paciente que está recién transfundido, que empieza con esos síntomas, hay que pensar que puede tener esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con qué catéter lo transfundieron? ¿Qué tipo de sangre es? Verificamos los sellos, para eso es que son los sellos, ¿qué le pusieron? O sea, ¿qué fue lo que mandaron del banco de sangre y qué fue lo que le pusieron? No sé si de pronto sabían, porque una vez lo hace mecánicamente, yo lo hice mecánicamente hasta hace poco, y era, a mí me llega la unidad de glóbulos rojos, la enfermera nos verifica el sello, uno le dice, verifíqueme el control posttransfusional, y uno iba y firmaba ahí como mulitas herreras, ¿cierto? Resulta que el control transfusional es toda la responsabilidad legal que le meten a uno, o sea, si la enfermera se llega a equivocar en el control del sello, ella la regaña, pero el que responde civilmente soy yo. Entonces, la verificación del sello lo debería hacer la enfermera y el médico, debería hacer un chequeo cruzado. Se los digo precisamente por eso, porque uno pues mete las patas y después que se da cuenta de lo que pasa. Determinantes de la gravedad del tiempo de aparición, entonces la cantidad de antígenos que yo haya desarrollado. Esto es importante porque los pacientes que tengan múltiples transfusiones previas tienen mayor riesgo de hacer este tipo de reacción. Entonces esto es muy importante, por ejemplo, para medicina interna, para oncología, ¿cierto? Para pediatría, que son especialidades que a veces tienen pacientes que son múltiples veces transfundidos. Y la naturaleza de los haloanticuerpos y de los títulos que pueda tener. Eso depende más que el paciente, depende de la unidad. Hay una cosa ahí, es un factor de pronto importante que a veces no tenemos en cuenta, y es el tiempo que permanecen los glóbulos rojos en el laboratorio o en el banco de sangre o en la unidad transfusional. Entre más tiempo permanezcan, mayor posibilidad de que no sea tan efectiva la unidad y fuera de eso, de que presenten reacciones adversas transfusionales. ¿Cuánto se considera entonces que una unidad es vieja? Entre los 30 y los 45 días de una unidad de glóbulos rojos se considera que es una unidad ya con un tiempo considerable. Entonces, cuando les lleguen una unidad de esas, tienen que tener un poquito de precaución porque pueden tener más reacciones adversas transfusionales. Y ese dato también les sirve ¿para qué? Para que si les pasa todo lo contrario, le llegó el paciente que ya tenía antecedente de reacción adversa transfusional, ¿cierto? No fue una reacción severa. Usted lo va a transfundir. ¿Qué debe hacer? Llamar al laboratorio y decir, voy a transfundir a este paciente. Este paciente tuvo un antecedente y una reacción alérgica, pero fue una reacción alérgica menor. Y fuera de eso, esa reacción se estuvo acompañada con un poquito de hemólisis, no hizo una coagulación intravascular diseminada, ni pasó ninguna otra cosa, pero sí se documentó algo de hemólisis. Necesito que tras de que me hagas hemoclasificación y pruebas cruzadas, me mandes la unidad de glóbulos rojos más fresca que tengas en el laboratorio, porque eso te disminuye, eso no te lo evita, pero te lo puede disminuir. Las reacciones hemolíticas agudas, las que les decía, entonces podemos ir hasta 24 horas, desde el momento de la transfusión hasta las 24 horas. Como les decía ahorita, más prevalente en las primeras 6 horas, la retardada, la que se presenta posterior. Es la incompatibilidad por el grupo sanguíneo ABO, por un error administrativo, un error de procedimiento. Y o sea, ¿por qué les digo administrativo? Porque es cuando lo despacha el banco de sangre, o de procedimiento por la verificación del sello que debemos de hacer tanto el personal de enfermería como el personal médico. Sea una hemólisis intravascular rápida que lleva falla renal, coagulación intravascular diseminada y choque cardiovascular con los síntomas que les había descrito. ¿Cuál es el cuadro clínico para uno por lo menos sospechar que ese paciente lo está presentando? Usted llega y lo transfunde, el paciente primero empieza con fiebre. Recuerden que
las reacciones febriles casi que son casi que son un diagnóstico de descarte. O sea, usted tiene que sospechar otras cosas más graves antes que eso. Entonces empieza con fiebre, dolor en los flancos, lo que les decía, y orina hiperpigmentada. Usted lo empieza a transfundir, el paciente por lo general empieza primero con dolor en los flancos, tiene una temperatura de 37,5, 38,5, le empiezan a decir, ojo, está haciendo algo de fiebre, tiene dolor en los flancos, señor, ¿cómo está orinando? Tiene orina hiperpigmentada. Entonces, ¿qué hace? Vaya, verifique el sello. Si el sello está bien, si el número de la unidad es la que usted le estaba intentando transfundir al paciente, listo. Entonces, ¿qué hago si supuestamente está bien clasificado? Tienes que mandar nuevamente una muestra del paciente y una muestra de la unidad. ¿Por qué? Porque hay que volverla a clasificar y volver a hacer pruebas cruzadas para ver si lo que pasó fue que hubo un error administrativo o un error de procedimiento, o lo que tiene el paciente es otro tipo de reacción, pero aquí usted lo debería sospechar. Es una emergencia médica, ¿por qué? Porque, como les digo, puede ir desde una hemólisis ligera hasta una coagulación intravascular diseminada, choque y muerte del paciente. Ya vieron que los pacientes sí se pueden morir de esto. Entonces usted inmediatamente suspende la transfusión, informa al banco de sangre y solicita paraclínicos. ¿Cuáles? Ya sabe, pruebas de compatibilidad. Ahora, venga doctor, ¿y cuáles son los paraclínicos dirigidos? O sea, ¿yo qué puedo hacer con este paciente? Depende del tipo de reacción. Si ustedes están hablando de una reacción leve, simplemente realizando un hemograma, un ionograma y una función renal, con eso sale. Porque mira cómo está la hemoglobina, que no haya hecho trombocitopenia, que no haya hecho hipercalemia y que no se haya elevado la función renal, ¿cierto? Pero si ustedes me dicen, jue madre, esta paciente se me complicó, la voy a llevar a la UCI o la voy a llevar a la UCI, todo, hemograma, ionograma, pruebas de función hepática, fibrinógeno, dímero D, tiempos de coagulación. ¿Por qué? Porque hacen una falla orgánica multisistémica, entonces hay que monitorizarle todo. Las reacciones febriles no hemolíticas, ¿cierto? Son las reacciones adversas transfusionales más comunes, es lo que pasa cuando uno normalmente está transfundiendo al paciente y le dicen, doctor, es que el paciente ingresó con una temperatura de 36,6, es otra de las cosas que tienen que hacer. Las enfermeras siempre miden la temperatura cuando el paciente se va a empezar a transfundir los signos vitales y ahorita está con 37,6, que digamos no es fiebre, pero está con un incremento de la temperatura, ¿cierto? Es más o menos el 1% de todas las transfusiones. Se dice que cuando estamos hablando de reacciones febriles no hemolíticas, por lo general, la elevación de la temperatura es de 1 grado centígrado, máximo 2 grados centígrados. Por encima de 2 grados centígrados de elevación de la temperatura, usted en ese momento debería considerar que no es una reacción febril no hemolítica, sino otro tipo de patología, ¿cierto? Cosa importante, va hacia el almacenamiento de los componentes sanguíneos. Entre más tiempo pase, como les decía, peor es. Y otra de las complicaciones que tiene es esto, generación de citoquinas. Y esas son citoquinas proinflamatorias. ¿Qué es lo que pasa? Me transfunden a mí y yo lo que hago es un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y por eso hago fiebre. No quiere decir que esté infectado, no quiere decir que estoy hemolizando, pero sí estoy haciendo fiebre. Y la fiebre es respuesta a esta generación de citoquinas. ¿Cuáles son las que más están implicadas? La interleuquina 1, la interleuquina 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué es lo que hacemos? Hombre, desgraciadamente, para serles sinceros, es un diagnóstico de descarte. O sea, ¿qué hay que hacer? Suspender la transfusión, monitorizar al paciente, siempre hacerle un control de hemoglobina para ver que no haya caído mal la hemoglobina y no esté haciendo hemólisis, ¿cierto? Y lo otro que les va a servir mucho es los marcadores de hemólisis. Entonces, ¿qué pueden hacer? Aptoglobina, pueden hacer LDH, ¿cierto? Aptoglobina, LDH, que son uno de los marcadores más importantes, y también pueden hacer bilirrubinas. Lo que les decía, más o menos 1 a 2 grados, están caracterizados por escalofríos y temblor y se presenta entre 1 a 6 horas del inicio de la transfusión. Por lo general, tiene que ser un diagnóstico de exclusión. El tratamiento, entonces, puede ser desencadenado por condiciones benignas, como les decía, simplemente liberación de citoquinas proinflamatorias, pero que va a ser autolimitada. Usted debe evaluar otra causa de fiebre. O sea, que su paciente no esté presentando fiebre, por ejemplo, porque está infectado por la patología que está hospitalizado y fue coincidencial, que simplemente empecé los hemoderivados y el paciente me hizo fiebre, ¿sí? Se debe suspender la transfusión, administrar antipiréticos. No me hagan la pregunta eterna de dipirona, no dipirona, pues porque, mejor dicho, aquí nos quedamos toda la tarde, pero en conclusión, pues para serles sincero, la dipirona, por lo menos en Colombia, no ha demostrado casi eventos de anemia plástica, ¿cierto? O sea, los gringos odian la dipirona y el cloranfenicol porque ellos no lo produjeron, pues así de sencillo. Pero que les diga, la dipirona estuvo suspendida casi por más o menos entre 15 a 16 años en el San Vicente de Paúl. Después de que peleamos y peleamos y peleamos, hace 2 años está liberada, a la dosis que debe de ser, pero está liberada. Entonces, antipiréticos puede utilizar acetaminofén o pueden utilizar dipirona, ¿cierto? Hombre, si el paciente es alérgico, pues utilizamos acetaminofén.
Premedicación. ¿Qué pasa con la premedicación y por qué está interrogado? Porque es que siempre nos han dicho, bueno, venga, el paciente está presentando fiebre, lo vamos a tener que volver a transfundir. Yo ya descarté que está infectado, ya le hice examen, no está con hemólisis y no tiene compromiso de la función renal, ¿cierto? Entonces lo tengo que volver a transfundir, premediquémoslo. Entonces nos dicen, póngale esteroide, póngale antihistamínico, póngale líquidos, póngale acetaminofén. Es muy bonito porque hay revisiones hasta de Cochrane hechas con lo que es esteroide y con acetaminofén. Ninguno ha demostrado que sirva. Así de sencillo. O sea, mejor dicho, Cochrane sí fue muy claro en decir, vea, no se les va peor, no se infectan ni hacen falla sistémica porque usted les ponga 100 miligramos de hidrocortisona y 1 gramo de acetaminofén. No. Pero si usted lo que quiere es que no le pase esto, posiblemente sí le va a pasar porque realmente no sirve. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratar de transfundir unidades de glóbulos rojos más frescas y lo otro es que esto sí está comprobado, la leucorreducción. Entonces, si yo ya sé que mi paciente tiene factores de riesgo, politransfundidos, pacientes con patologías oncológicas de tipo hematológico, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Pido glóbulos rojos leucorreducidos y explico por qué los voy a pedir. Porque recuerden que esto no es que no sean post, sino que cuando tú los pides, la EPS te pide justificación. No es que haya que llenar mi PREN ni nada, sino que te dicen, vení, ¿por qué leucorreducción? Entonces usted dice, paciente con tratamiento oncológico, en este momento con quimioterapia, paciente que estuvo, por ejemplo, en código rojo y fue politransfundida y tengo que volver a transfundir. Entonces, glóbulos rojos leucorreducidos. Doctor, estoy en un segundo nivel, ¿cierto? Y no tengo leucorreducidos, avisa al banco, pues al banco no, al servicio transfusional para que lo consigan. ¿Listo? Si es emergente, porque la paciente está en un choque, bendición y póngaselo. ¿Qué es lo único que sabe que le sirve? Tratar de disminuir la velocidad de infusión, o sea, 1 centímetro por kilo por hora. La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, el famoso TRALI. A pesar de que no es tan frecuente, se los traigo acá porque hace parte de las reacciones inmunes que son las que estamos viendo en este momento. Es una complicación rara, pero es potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque los pacientes se nos meten en SRA, en falla orgánica múltiple. Entonces, a pesar de que sea poco frecuente, hay que estar pendiente. Es un SRA que ocurre durante las primeras 6 horas de iniciada la transfusión, ¿cierto? La tasa aproximada, como les digo, es de 0.04 a 0.1 de los pacientes transfundidos. Para serles sinceros, casi todos estos datos son extrapolados de unidades de cuidados intensivos, porque es muy difícil que yo de pronto desde urgencias o desde cirugía o desde hospitalización sepa si fue un TRALI o no, porque el TRALI se parece a cuando hacemos las reacciones anafilácticas, el diagnóstico es posterior. Yo simplemente lo reporto, lo sospecho, ya ahorita les voy a mostrar un cuadro donde se compara, por ejemplo, el TRALI con el TACO, pero el diagnóstico se hace posteriormente por el banco de sangre. Se presenta más o menos 1 de cada 5.000 componentes sanguíneos infundidos, ¿cierto? Como les decía, la verdadera incidencia es desconocida, por lo que los datos se derivan más que todo de la unidad de cuidados intensivos y la tasa de mortalidad varía entre el 13 al 21% de los casos. Cuando les hablo de mortalidad, sí fueron comprobados. ¿Por qué? Porque es poco probable que un TACO te mate si haces algo, obviamente si no haces nada así, pero un TRALI sí te puede matar. ¿Qué es lo que pasa? Hay una lesión de primer golpe y de segundo golpe. Es algo parecido a lo que pasa con el pico, como les decía, con la anafilaxia. Entonces hay un primer hit y ese primer hit se da por una atracción de los neutrófilos. No sabemos cuál es el desencadenante para que los pacientes lo hagan, pero hay unos factores de riesgo. Entre esos factores de riesgo, los más importantes son el choque, o sea, paciente con choque hipovolémico, choque séptico, el choque que ustedes quieran, choque cardiogénico, y fuera de eso, pacientes con multitransfusiones previas. Entonces hay una atracción de los neutrófilos quedan secuestrados y hay un segundo hit, y ese segundo hit es desencadenado por el principalmente por HLA o por lípidos. Por eso es que en algún momento dijeron que los inhibidores de acetil-CoA podían servir como profilaxis, pero ya les voy a mostrar que no. Entonces, con el segundo hit, lo que hace es que todos esos neutrófilos que están aquí metidos se empiezan a liberar, genera una respuesta inflamatoria sistémica y lo que hacen es un edema de la membrana capilar, ¿cierto? Entonces, cuando hay edema de la membrana capilar, finalmente se afecta al alvéolo y el paciente entra en un edema pulmonar, pero es un edema pulmonar que es severo y que es muy difícil de tratar. ¿Por qué? Porque si así haya líquido dentro de ese alvéolo, no es el líquido intersticial que está pasando, sino que es el líquido inflamatorio, y eso es muy difícil de quitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como les decía, cuando estamos hablando de TRALI, decimos que pueden ser factores intrínsecos al pulmón o pueden ser factores indirectos. Dentro de los factores indirectos, como les decía, el más importante, el choque,
la sepsis severa, los pacientes con traumas múltiples, los pacientes con TEC severo, pacientes con pancreatitis, bypass cardiopulmonar y sobredosis de medicamentos. ¿Cuál se debería uno llevar para la casa? La sepsis, el choque y el paciente politraumatizado. Esos son los más importantes que te pueden hacer un riesgo de TRALI. Ahora, directamente hacia el pulmón, el paciente que tiene un casi ahogamiento, que tiene una contusión pulmonar, una lesión por intoxicación por gases tóxicos, que eso es muy poco frecuente en nuestro medio. Aquí prácticamente tenemos esos en accidentes laborales o en un incendio en un espacio cerrado, de resto no, una neumonía o una broncoaspiración. Lo mismo, para llevarse para la casa, ¿cuál paciente que va a transfundir tiene mayor riesgo de TRALI? El paciente que tiene neumonía y el de la contusión pulmonar. Esos dos son los más importantes que pueden presentar un TRALI. Entonces, aquí están, miren esta placa, un TRALI tan severo que por lo general usted tiene un paciente así que empieza a tener algo de congestión pulmonar con esta distribución de estos infiltrados reticulares hasta esto. Infiltrados de 4 cuadrantes con un SARA severo que tiene una PAFI que empieza primero, acuérdense que la lesión se define por debajo de 300, ya estamos hablando de 200 es una lesión importante y por debajo de 100 es una lesión que indica ventilación mecánica. Entonces puede pasar en horas de esto a esto, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento? No existe tratamiento específico para el TRALI. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una reacción inmune, afortunadamente es muy raro. ¿Qué pasa? Medidas de soporte. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Como cuando un paciente que yo tengo por X o Y motivo, me hace un edema pulmonar, un SRA, y yo le tengo que hacer tratamiento de soporte, o sea, líquidos, pero líquidos si está hipotenso, soporte vasopresor y soporte ventilatorio, que es lo más importante, ¿cierto? Y obviamente suspender la transfusión y lo mismo que hemos dicho durante toda la tarde, reportar, guardar la unidad de glóbulos rojos y volver a sangrar al paciente. Esteroides. Con respecto a la teoría inmunológica, en algún momento se utilizaron mucho y créanme que, por ejemplo, cuando yo era residente, yo trabajé cuando era residente en la unidad de cuidados intensivos de la clínica hace mucho tiempo y me acuerdo que en esa época todos los pacientes que nos hacían de pronto este tipo de edemas pulmonares y teníamos esas sospechas porque había muchos pacientes oncológicos en ese momento, esteroides. ¿Por qué? Por la teoría inmunológica. Después, inclusive hace poco, salieron varios estudios que demostraron que en realidad aumentaban las infecciones y aumentaban la posibilidad de resangrado. Entonces, definitivamente los esteroides no. Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, ¿qué pasa? Específicamente las estatinas. ¿Cuáles están estudiadas? La lovastatina y la rosuvastatina. Sí podrían tener algún tipo de tratamiento, pero eso es más que todo para SRA de otros tipos, no para el TRALI. Y las transfusiones adicionales, en realidad no existe un mayor riesgo de episodios recurrentes y no es una contraindicación para futuras transfusiones. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Saber si era un TRALI o no, porque eso quiere decir que si su paciente necesita una nueva transfusión, en realidad no va a tener complicaciones porque usted supo que fue simplemente una lesión de un segundo hit. Hombre, pero entonces, ¿cómo hago para prevenirlo? Muy fácil, o sea, yo tengo el paciente con la contusión pulmonar, tengo el paciente politraumatizado, ya sé que tuvo un riesgo, salió de eso, lo saqué, ya sé que no tuvo un TRALI, el hecho de que se me descompense, sé que tiene el mismo riesgo de hacerlo. Entonces, ejemplo, si lo estoy ventilando, pues no lo voy a extubar, tiene que seguir ventilado. Si me están pidiendo que lo lleve a cirugía, por ejemplo, nuevamente, espere, resolvamos el TRALI y después lo llamo a cirugía, porque si no, vuelve y sangra, lo transfundo y vuelve y le puede pasar lo mismo. Reacciones no inmunes. Dentro de las reacciones no inmunes, esta es la más frecuente de todas, la sobrecarga pulmonar asociada a la transfusión, el famoso TACO. Este sí me interesa mucho que lo tengan en cuenta porque este definitivamente, como vieron al principio de la charla, es el más frecuente de todos. No tiene nada que ver con el TRALI, no hay reacciones inmunológicas, no hay reacciones de sensibilidad previa ni hipersensibilidad, ¿cierto? Entonces es un edema secundario por el exceso de volumen o sobrecarga circulatoria. De todas maneras es muy irónico porque cuando a uno le ponen esta definición, a uno como médico, ¿qué le estarían vendiendo? Hombre, falla renal, falla cardíaca, nada más. Pero desgraciadamente cualquier paciente nos puede hacer un TACO, que hay pacientes que tienen mayor riesgo que otros, ¿cierto? Esta es la fisiopatología, entonces lo que pasa es que el paciente ya tiene algún tipo de disfunción cardiovascular. Lo que yo hago es que cuando transfundo el paciente hay un ligero incremento de la presión capilar, pero ese ligero incremento de la presión capilar es suficiente para producirme líquido, ¿cierto? Aquí tenemos un líquido diferente, ya no es un líquido inflamatorio, ¿cierto? Sino que es un líquido muy parecido al que hay en un edema pulmonar, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esto, lo que hace es que se altera el intercambio gaseoso, cae nuevamente la PAFI y el paciente se presenta con este tipo de reacción. Dentro de los diagnósticos diferenciales entre el TRALI y el TACO hay una clave muy importante, es la presión arterial. Siempre que se les presente a este paciente, miren cómo está la presión. ¿Por qué? El TRALI tiende a estar más normotenso e hipotenso, pero el TACO tiende a estar más
hipertenso. O sea, algo muy parecido a lo que es un edema pulmonar cardiogénico. Estos son los factores de riesgo que están documentados. Los más importantes son la falla renal crónica, la historia de falla congestiva previa, un shock antes de la transfusión y el más importante está el shock hemorrágico, aunque están otros tipos de shock. Entonces es importante el hecho de que pacientes politraumatizados, pacientes con sangrados mayores o pacientes con un shock séptico tienen mayor probabilidad de tener un TACO. Asimismo, cuando estamos hablando de historia de falla cardíaca, recordemos que cuando estamos hablando de historia de falla cardíaca es cuando nosotros sabemos que la fracción de eyección del paciente está disminuida y se define como disminuida por debajo del 35% como factor de riesgo para realmente presentar un TACO, porque usted puede tener un paciente con una falla cardíaca con una FEBI conservada y lo puede transfundir sin problema, el otro sí vas a tener mayores problemas. Este me gusta, es un estudio observacional, pero a pesar de ser observacional tiene un muy buen número de pacientes, fueron 1.340 y punta de pacientes en una base de datos que es Medicare. Entonces en esa base de datos lo que hicieron es, hombre, ¿cuáles son los verdaderos factores de riesgo que nosotros hemos encontrado en los pacientes que estamos transfundiendo para desencadenar un TACO? Entonces la edad mayor a 85 años, el sexo femenino, la raza blanca y es directamente proporcional a la cantidad de unidades transfundidas. Y ojo, cuando hablamos de unidades transfundidas, estamos hablando de la cantidad de líquido que le estamos colocando al paciente. Entonces, aquí, a diferencia de las plaquetas, sí va a ser mayor ¿con quién? Con los glóbulos rojos, que es el mayor volumen que tiene, luego con el plasma, luego con las plaquetas, y es casi improbable que se presente con el crioprecipitado. Porque cuando estamos hablando de crioprecipitado, estamos hablando de volúmenes por cada unidad de 25 a 50 mililitros. Entonces, es mucho menos probable. Cuando tenemos 2 a 4 unidades, estamos hablando de 1R2, de 5 a 9 unidades de 3.1 y más de 9 unidades de 3.55. O sea que los pacientes que tienen protocolos de transfusión masiva de entrada tienen alta posibilidad de presentar un TACO, ¿cierto? El cuadro clínico y diagnóstico, entonces el paciente empieza a referir disnea con hipertensión durante o dentro de las 6 horas posteriores a la finalización de una transfusión sanguínea. Es un poquito menos ruidoso que el trali y es un poquito más gradual, entonces de pronto para uno como médico es como la mejor forma de diagnosticarlo. Usted empieza a transfundir su paciente y en ese momento, mientras lo está transfundiendo o en el tiempo posterior, empieza, me siento como alcanzado para respirar, me siento como alcanzado para respirar, inmediatamente van, lo evalúan, la monitorizan o lo monitorizan, le hacen una saturación, porque una de las primeras cosas que aparece es hipoxemia. Después empieza con taquicardia, ya una sensación de franca disnea, empieza a ser signos de hipertensión precapilar y poscapilar, entonces con distensión venosa yugular y signos de edema pulmonar. Usted está transfundiendo un paciente, se desatura, le refiere disnea y tiene crépitos, eso es un TACO hasta que no se demuestre lo contrario. Doc, ¿que puede ser un trali? Sí, claro, pero yo ya les dije que es que el TACO son 60% y el trali 0.4%, entonces ¿qué hacemos? Tratamos del que más frecuentemente es. La radiografía de tórax le puede servir para confirmar el edema pulmonar, un diagnóstico diferencial, porque a veces pues, uno está de malas y se le presenta con otra cosa, ¿cierto? El ecocardiograma no está indicado de manera rutinaria. El hecho de que el paciente haga un TACO no quiere decir que tenga falla cardíaca, ni vaya a desarrollar una falla cardíaca. Entonces usted no le tiene que mandar ecocardio a todo el mundo. Si usted cree que tiene alguna indicación, lo puede hacer, pero no es para el diagnóstico. El BNP y el ProBNP, que sería el que nos reemplaza el ecocardiograma para el diagnóstico de falla, no son útiles. ¿Por qué? Porque en el TACO están elevados. Porque en el TACO se produce distensión de las cavidades cardíacas y aumento de la presión intracardíaca. Entonces, ¿qué hace? Eso hace que finalmente se pueda elevar el BNP o el ProBNP. Entonces, no sirve para diagnósticos diferenciales. Este es un cuadrito donde les decía que nos ayuda más o menos a diferenciar el trali y el TACO. Por lo general, cuando tenemos un trali, y me parece que la presión arterial es de lo más importante, la presión está baja o normal. Cuando tenemos un TACO, la presión puede estar normal o puede estar alta. La temperatura en el TACO siempre va a ser normal, en cambio en el trali puede estar normal o elevada. La radiografía, pues les soy sincero, esto sí es mentira, o sea, la radiografía es igual, usted lo que ve es un edema pulmonar, nada más. El BNP, el ProBNP no nos sirve, presión de oclusión en la arteria pulmonar tampoco, nosotros no trabajamos en UCI, entonces no nos va a servir a nosotros. La fracción de eyección se puede presentar en cualquiera, o sea, tenga falla cardíaca o no tenga falla cardíaca, se puede presentar. ¿Qué pasa? Que los pacientes que tienen TACO tienen mayor probabilidad de presentarlo cuando usted tiene una falla cardíaca, en cambio el trali no. Si usted tiene un paciente con falla cardíaca con FEBI disminuida y le hace eso, es más probable que sea un TACO a que sea un trali. Lo otro es que la respuesta a diuréticos en trali es pésima, en cambio la respuesta a diuréticos en TACO es muy buena, ¿cierto? El edema aquí es un transudado, como les decía, principalmente inflamatorio, aquí estamos hablando de un exudado. ¿Cuál es el mejor tratamiento que tenemos para estos pacientes? Para que una vez lo piense, ventilación mecánica.
O sea, usted sospecha que el paciente le está haciendo un taco, coméntenlo en la UCI, ya, no se ponga a esperar. ¿Qué puede hacer? Mascarita de no reinhalación o un Venturi, suspende la transfusión, le pone 20 o 40 miligramos de furosemida, pero se va para la UCI. ¿Por qué? Porque necesita ventilación mecánica, ya sea no invasiva o invasiva. Y recordemos que como estamos hablando de aumento de la presión capilar, a estos pacientes sí les va muy bien con la ventilación mecánica. Entonces, interrumpir la transfusión, la movilización de fluidos, garantizar oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno mayor a 92% y se está indicado esto. ¿Cómo puedo yo hacer de pronto como médico no internista o no urgentólogo para definir rápidamente esto? Háganle unos gases si lo tienen disponible. Le hacen unos gases. Si la PAFI del paciente está menor a 200, ya. La indicación de ventilación mecánica con intubación es por debajo de 100, pero ya por debajo de 200 tiene un alto riesgo, entonces aproveche y lo comenta de una vez. Prevención, ¿cuáles son los volúmenes infundidos? O sea, como yo les dije, a medida que tenemos una unidad, depende de esa cantidad de volumen, es la mayor probabilidad que el paciente me pueda presentar el trali o el taco. Entonces, cuando estamos hablando de glóbulos rojos, tenemos que una unidad más o menos son 350 mililitros. Por eso los glóbulos rojos aparecen en primer lugar para el taco. En cambio, para las reacciones hemolíticas tenemos a las plaquetas. La velocidad de infusión de los glóbulos rojos es de 1 a 2 mililitros por minuto durante los primeros 15 minutos. Y luego de terminar esos primeros 15 minutos, usted puede aumentar esa velocidad de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. Por eso es que la ley dice que los primeros 15 minutos uno debería estar presente durante la transfusión, porque es donde se presenta la mayor incidencia de reacciones adversas transfusionales. Las plaquetas, una aféresis, ¿cierto? No las plaquetas manuales, una aféresis tiene un volumen entre 200 a 300 mililitros y la velocidad de infusión sí es un poquito mayor, de 2 a 5 mililitros por minuto durante los primeros 15 minutos. Recuerden que las plaquetas se tienen que estar moviendo, por eso la velocidad de infusión es mayor, porque si no se dañan, ¿cierto? El plasma fresco congelado, estamos hablando que una unidad va de 200 a 250 mililitros y la velocidad de infusión es muy parecida a esta, que son 2 a 5 mililitros por minuto durante los primeros 15 minutos. Este es un cuadrito simplemente para recordar eso. Miren que siempre que nos hablan de reacciones adversas transfusionales pensamos es en esto, pero realmente es muy poquito los porcentajes de pacientes que nos presentan con esto. La gente del laboratorio nos va a clasificar, la gente del laboratorio nos va a decir, pero solamente les quiero hacer el llamado de atención es, ojo, tengo un paciente que me llegó, está severamente enfermo, lo tengo que transfundir ya y no tengo pruebas de clasificación, listo. Y obviamente no tengo pruebas cruzadas. Entonces, ¿qué se dice hoy en día? Si a mí me llega un hombre y necesita una transfusión urgente, usted debe empezar entre 2 a 4 unidades de glóbulos rojos de O positivo. ¿Listo? Y si le llega una mujer y la mujer en esa edad fértil, le debe utilizar 2 a 4 unidades de O negativo. Estoy hablando pues de que no tengamos posibilidad de hemoclasificación ni nada. ¿Por qué la literatura nos dice eso? Porque es que miren, el problema con el O negativo es que no es altamente disponible y los grupos RH negativos hay veces son muy difíciles de conseguir. Entonces digamos que a nosotros en el SAMI nos llega el paciente politraumatizado y es un hombre y yo me gasto las 4 unidades de glóbulos rojos negativas, ¿cierto? Y después llega a maternidad la paciente con el choque y necesito lo negativo, no es que ya te las gastaste, ¿cierto? Entonces eso debe ser como lo ideal. De resto siempre tratar de verificar que sí sea el tipo de sangre del paciente. Ana, perdón, cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, por eso las puse. Yo sé que de pronto no puede ser de mucho interés para unos, para otros y para otros no, pero pues cualquier cosa que aprendamos sirve. Realmente lo traté de hacer lo menos complejo posible, es muy difícil que una charla esta dure más, ¿cierto? O sea, nosotros no somos bacteriólogos, los bacteriólogos sí les toca hacer un taller y todo con las clasificaciones, con las pruebas cruzadas, pero nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que conocerlas, tenemos que reportarlas y estar pendientes. ¿Qué es lo que en el medio médico se pueden encontrar? Las reacciones alérgicas leves, las reacciones febriles que ya saben que es de descarte y el taco, ¿cierto? Preguntas. Esa es muy buena pregunta, pero para terapia transfusional. Entonces, Raúl, el control transfusional, para saber si tu pregunta es, yo le puse 2 unidades de glóbulos rojos, ¿sirvió o no sirvió lo que le puse? Esa es la pregunta específica, listo. Entonces, vea pues, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente con un sangrado mayor, el control post-transfusional en las primeras 8 horas no sirve para nada. Listo, ese paciente se va a controlar con la hemodinamia que persista, o sea, cómo están los signos vitales, gases arteriales y lactato.
¿Por qué? Porque el control transfusional muchas veces nos dice que el paciente no se ha resuelto el choque o por el contrario, que aparentemente ya subió y no se ha resuelto el choque. Entonces no es tan bueno el control transfusional cuando hablamos de glóbulos rojos. Listo, hago la claridad. Paciente con sangrado mayor, paciente con sangrado moderado o menor, sí se puede hacer y se recomienda entre 8 a 12 horas. Cuando estén hablando de INR y cuando estén hablando de plaquetas, sí es muy importante lo siguiente, este dato sobre todo para los quirúrgicos, porque ¿la voy a llevar a cirugía o no la voy a llevar a cirugía? Cuando estamos hablando de trombocitopenia y usted pone una plaqueta por aféresis, usted a la hora debe ver el cambio. O sea, si el paciente suyo tenía 20.000 plaquetas y le transfundiste unas plaquetas por aféresis, le puede hacer el control de plaquetas a la hora. Y si estamos hablando de INR, si lo que utilizaron fue, por ejemplo, Octaplex, o sea, complejo concentrado protrombínico para revertir un paciente, a los 30 minutos está revertido. Pero si utilizaba un plasma fresco congelado para saber el valor real del INR, tienen que esperar entre 4 a 6 horas. ¿Listo? 4 a 6 horas para INR, glóbulo rojo sangrado no mayor entre 8 a 12 horas, plaquetas 1 hora y si utilizaron Octaplex, INR en 30 minutos.